A continuación, vamos a llamar al estudiante Edwin Barrios Fontalvo. El estudiante Edwin Fontalvo está en 7º semestre de la Universidad Popular del Cesar en el programa de Derecho. Edwin, aquí te damos la bienvenida a este escenario del 4º Congreso Internacional de Derechos Humanos dentro del contexto social, dentro del panel de familia. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, distinguido auditorio que nos ven de manera presencial y de manera virtual en el ámbito local, nacional e internacional. El tema que me tiene aquí hoy nació de un interrogante que me planteé y que seguramente muchos de ustedes también se lo habrán planteado. Está denominada esta ponencia el aborto, derecho o delito. Antes de entrar en materia, me gustaría tocar un tema. La vida humana, ¿cuándo inicia? La ciencia nos ha dicho que la vida humana inicia con la fecundación, pero nuestras leyes reconocen legalmente a la persona desde el nacimiento. Debemos conocer que existe un sistema de protección para el no nacido, para el nacituro, y tenemos como respaldo internacional la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que en su artículo 4 protege el derecho a la vida y en su numeral 1 nos dice que este derecho es protegido por la ley y en general a partir desde el momento de la concepción. En nuestro país, este derecho lo hemos constitucionalizado y lo hemos fundamentalizado por medio de la Constitución Política de 1991 en su canon número 11, que nos habla del derecho a la vida. Pero nuestro Código Civil también nos dijo que en el artículo 90 la existencia legal de las personas se da desde el nacimiento. Pero creo que el legislador recapacitó y en el artículo siguiente dijo: se protege al no nacido. Y más adelante nos dijo: ese no nacido se le presumen unos derechos, en el artículo 92. Y seguidamente dijo en el artículo 93: ese no nacido tiene unos derechos diferidos. La violación a este derecho ha sido penalizada y hoy en nuestra norma penal, Ley 599 del 2000, artículo 122. Pero me gustaría preguntarnos, ¿qué es el aborto? Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho: interrupción voluntaria del embarazo. Y fuimos a la Real Academia Española de la Lengua y nos dice: abortar es interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo. Y aquí nace otra pregunta. Cuando se ejecuta un aborto, ¿qué se aborta? ¿Un embrión, un feto, una persona, un nacituro, un ser humano? La ciencia y hasta la misma ley ha concluido que lo que se aborta es una vida humana.
se aborta un ser humano. Hablemos de la legalidad del aborto en los 206 países del mundo. Y tenemos 181 países donde el aborto es permitido, es legal, es un derecho. ¿Por qué causas o por qué condiciones? Por motivos socioeconómicos, para salvaguardar la salud y la vida de la mujer en embarazo. ¿Y cuántos países tienen prohibido definitivamente el aborto? 24 países, dentro de los que encontramos Aruba, Curazao, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Jamaica, entre otros. Estados Unidos recientemente, su Corte Suprema de Justicia penalizó nuevamente el aborto, algo que ya había sido tratado desde el año 1973. Y por supuesto el Estado del Vaticano, donde la Iglesia Católica nunca ha estado de acuerdo. Pero entremos al tema. ¿El aborto es un derecho o es un delito? Pero un derecho desde el punto de vista subjetivo, porque desde el punto de vista objetivo, derecho sabemos que es la norma jurídica que regula las conductas del ser humano. Desde el punto de vista subjetivo, Cosio nos ha dicho que es una facultad jurídica. Y García Maínez nos ha dicho que es una autorización concedida a una persona. Teniendo claro el derecho en sentido subjetivo, analicemos el delito. Y la concepción jurídica de delito fue desarrollada por Carrara y por Ramagnosi, que nos dijeron en su momento: el delito es la agresión al bienestar, que si queda impune destruirá a la sociedad. Y Carrara dijo, es la infracción a la ley promulgada por el Estado para brindar seguridad ciudadana. De estos dos presupuestos podemos llegar a conclusiones. Que el aborto es una facultad jurídica o una autorización concedida a la mujer embarazada para que voluntariamente interrumpa su embarazo. Pero también se puede deducir que el aborto es la agresión al bienestar del nasciturus y sin castigo podría destruir la sociedad. De esta forma estaría infringiendo la ley del Estado promulgado para proteger la seguridad ciudadana. Quiero que conozcamos algo, o quien ya lo conoce, lo recordemos. ¿Desde cuándo el aborto es delito en Colombia? Pues desde 1837 el aborto es delito en Colombia, cuando se legisló por primera vez nuestro Código Penal colombiano, inspirado en el Código francés o napoleónico de 1810. Y en ese momento la penalización del aborto tenía una sanción de 10 años de prisión. Solo hasta un siglo después, ese código fue derogado por la Ley 95 de 1936, que penalizó el aborto con una sanción de 1 a 4 años de prisión. Este código del 36 duró 44 años y fue derogado por el decreto 100 de 1940.
1980. La sanción de este delito en ese código fue de 1 a 3 años de prisión. Ese decreto 100 de 1980 fue derogado por lo que hoy todos conocemos como la Ley 599 del 2000. Y en su artículo 122 nos dice que la mujer que causare su aborto o permitiere que otro lo cause, o quien lo cause con su consentimiento, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Nos preguntamos, ¿qué tan efectiva ha sido esa penalización? ¿Qué tan efectiva ha sido esa persecución penal del Estado hacia las mujeres que se practican un aborto? Pues hay una organización denominada la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que hizo una investigación y nos dice que desde el año 2006 al 2019 se han generado o producido en Colombia 346 condenas a mujeres o involucrados en un aborto, sea profesional de la salud, médico, enfermeras, parteras, auxiliares, ayudantes, personas del común. Y lo más curioso es que esas 346 condenas o personas condenadas, todas gozan de libertad. Teniendo claro desde cuándo el aborto es un delito en Colombia, miremos desde cuándo el aborto es un derecho en Colombia. Pues les digo que este artículo que acabo de referenciar, el 122 de nuestro Código Penal, ha sido atacado por multiplicidad de demandas. Pero cualquiera diría, ¿quién demanda ese artículo? Pues hay unos grupos, asociaciones o movimientos sociales de personas denominadas o autodenominadas feministas, proelección o proabortistas, que con sus luchas, sus batallas por sus ideales y por los derechos de las mujeres han logrado despenalizar parcialmente el aborto. Porque la Corte Constitucional, mediante sentencia 355 del 2006, declaró la exequibilidad condicionada de este artículo y ha dicho que el aborto es delito en Colombia solo cuando su continuidad pone en riesgo la vida o la salud de la mujer y debe estar certificado por un médico. Otra condición que colocó la Corte en esta sentencia es que el delito de aborto no es delito cuando exista una grave malformación del feto que impida la viabilidad de su vida y que también debe estar certificado por un médico. Y como tercera condición, ha dicho la Corte que cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada y constitutiva de un acceso carnal o un acto sexual abusivo, de una inseminación artificial o una transferencia de óvulo no consentida o por incesto. En estas tres condiciones, la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto. Y no solo manifestó esto la Corte, también reconoció y amparó en esta justicia rogada de nuestro país
lo que estos movimientos y estos grupos le pidieron a los magistrados y les concedió o reconoció y fundamentalizó los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y muchos habrán escuchado esos dos términos, derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pero ¿cuáles son esos derechos que ha reconocido la Corte? Pues les digo que el derecho a la intimidad personal, el derecho a la igualdad de sexo y género, el respeto a las decisiones personales en torno a su preferencia sexual, la decisión sobre el número de hijos o hijas que desea tener la mujer, así como el espacio que debe existir entre un hijo y otro para ella tenerlo. La libertad de elegir los métodos anticonceptivos, el derecho a la información veraz, completa y oportuna. Algo muy importante, el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva, y como para cerrar ese rosario de derechos, la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque esto parece un logro para estos movimientos feministas y proelección, estos movimientos no se quedaron de brazos cruzados, no se quedaron de brazos caídos. Por el contrario, tomaron más fuerzas para luchar por sus ideales y por más derechos de la mujer. Lo que ellos denominan un litigio estratégico. Y volvieron a demandar la inconstitucionalidad de este artículo que ya había sido demandado. Y de pronto, con el temor de que la Corte le dijera que ya eso era cosa juzgada, no fue impedimento, y volvieron a rogar justicia y nuevamente el juez les concedió. Y es así como la Corte Constitucional, en sentencia 055 del 2022, ha dicho que el aborto no es delito en Colombia, en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista solo es punible cuando se realice después de la semana 24 de gestación. Y en todo caso, este límite temporal no tiene nada que ver en absoluto con las tres condiciones que ya explicamos en la sentencia 355 del 2006. Muchos aquí estarán de acuerdo con estos movimientos, mientras otros dirán, ¿acaso esos movimientos feministas, proabortistas, proelección, no tienen contención? Pues les comento que existen movimientos, asociaciones pro vida, que nacieron paralelamente a estos movimientos y vienen de los Estados Unidos, ambos movimientos, y han sido replicados en todo el mundo. ¿Y qué defiende el movimiento Provida o los movimientos Provida? Defienden el derecho a la vida del nacituro, del no nacido, del que está en el vientre de la madre. ¿Y por qué nacieron estos grupos, asociaciones o movimientos Provida? Por una serie de cambios sociales que se originaron en los años 60, que muchos conocemos o hemos podido escuchar. La legalización de los métodos anticonceptivos, la despenalización del aborto, la creación de planificación familiar, la introducción de la educación sexual a los colegios,
La liberación de las costumbres sexuales. Recordemos que hablar de sexualidad lo mandaban a callar a uno, era un tabú. La aparición de formas alternativas de la familia tradicional. Ya no solo era el matrimonio, como nos lo dijo nuestra ponente de México. Pero que han logrado estos movimientos pro vida en comparación con los logros y victorias de los proabortistas, feministas o proelección. Pues le comento que la Corte Suprema de los Estados Unidos, el 22 de junio de este año, anuló la histórica sentencia conocida como Roe versus Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en todos los Estados Unidos. Esta Corte dejó sin efecto ese fallo y ha dicho que el aborto en Estados Unidos está prohibido, pero dejó la libertad para que cada estado decidiera si lo permite o no. ¿Será este evento mundial una inspiración para Colombia, para los movimientos pro vida en Colombia? Pues yo considero que sí, porque se han adelantado marchas, se han adelantado manifestaciones en favor de la vida del no nacido que no tiene quien lo defienda. Y se ha promovido un referendo que busca la protección de los colombianos que están por nacer, la defensa de la vida desde la concepción y garantía de objeción de conciencia para todas las personas, independientemente si están en el sector público o el sector privado. Y me permito leer cómo esos movimientos pro vida quieren que quede el artículo 11 que todos aquí conocemos de nuestra Carta Magna. Artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Ahora mismo, si abrimos la Constitución, dice así. Pero lo que busca este movimiento pro vida es que sea más extenso, más amplio y más garantista y más explícito, al decir, la vida humana es indisponible en todas sus etapas. El ser humano, desde el inicio de la concepción y durante la gestación, tiene derecho a nacer, sin discriminación. No existe el derecho al aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. Así quiere que quede en la reforma constitucional. Es un camino largo. Ya inscribieron la iniciativa del referendo en la registraduría, están en proceso de recolección de firmas. Una vez termine el proceso, la registraduría las avalará, pasará al Congreso y después pasará a control inmediato de constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia, que ha amparado esos derechos de los que les he venido hablando. A modo de conclusiones, podemos decir que la vida humana inicia con la fecundación, que las normas internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución y la ley protegen al nascituro, que la interrupción voluntaria del embarazo pone fin a la vida humana, la trunca, la acaba, la extingue, que el aborto en Colombia es un delito desde 1837, pero que también es un derecho desde 2006, y con las 3 condiciones que ya analizamos. También se puede concluir que el legislador ha mostrado poco interés con respecto a este tema, como lo decía el ponente que me antecedió.
Ha sido la Corte Constitucional la que ha amparado los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y el aborto en Colombia solo es delito si se realiza después de la semana 24 de gestación. Distinguido auditorio, para ustedes el aborto ¿es un derecho o es un delito? Muchas gracias.